En la tercera parte del video se revisará como punto final el punto 6, las soldaduras, su proceso, defectos y problemas. La soldadura fue una solución ideal al problema de la unión entre metales, lo que en los años 20 supuso un salto con respecto a la unión que hasta ese entonces se conocía, que era el cosido con roblones. En la derecha podemos ver una fotografía de la Torre Eiffel, cómo este hierro se unía a través de piezas con los roblones, que es lo que nosotros podemos conocer el día de hoy como remaches. Vemos una fotografía del proceso descriptivo de la construcción de la Torre Eiffel y cómo se utilizaban en esa época los roblones. Ustedes van a encontrar en la parte superior unas ciertas bibliografías de referencia para que ustedes puedan ampliar esta información si así lo desean, ¿no? ¿Qué es la soldadura? Entonces, ¿qué significa la soldadura dentro de un trabajo de acero? El día a día. Lo que la soldadura hace es volver al horno, pero en el sitio, lo que produce la aparición de tensiones internas en los metales. Y debido a esa diferencia de temperaturas, hay que controlar los siguientes temas. Primero, permitir la libre dilatación del material calentado. Segundo, preparar in situ piezas para un mínimo de soldadura. Es decir, yo deberé, en la medida de lo posible, diseñar y construir las piezas que vengan soldadas desde el taller hacia la obra, de manera que evite la suelda in situ o en obra al máximo, debido al control, como vamos a ver más adelante, y ralentizar el enfriamiento para permitir la salida del nitrógeno. Por ello, en la medida de lo posible, la soldadura se debe desplazar al taller, donde se mejora las condiciones de hechura y control de la suelda. A continuación vamos a ver cuál es una de las soldaduras más utilizadas en nuestro medio y cómo funciona. Por supuesto, esto significa trabajar con materiales de protección, especialmente para los ojos. La soldadura trabaja de diferentes maneras, como vamos a ver a continuación, y es parte del trabajo diferenciarlas. En este caso, esta soldadura que trabaja con electrodos. Se trabaja con un transformador que lo que hace es eh, pasar electricidad a los electrodos como tal para producir la soldadura, y hay otra parte que hace tierra con el metal base, ¿no? Que se conecta con el metal base y de esa manera trabaja. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ir una corriente al electrodo y este electrodo de alguna manera se va a derretir y va a generar los cordones de suelda. Esta es una explicación gráfica de cada uno de los elementos que intervienen en este proceso de soldadura con electrodo. Entonces, lo importante es identificar un metal base. Metal base es los aceros que van a soldarse. Y luego van a haber unas gotas de metal que se derriten y salen del electrodo. El electrodo tiene este núcleo que al derretirse se convierte en gotas de metal, y luego hay un revestimiento que también se va, digamos, a desgastar o a quemar. Es muy importante la producción de un gas protector y generar este metal fundido, ¿no? Se vuelve, de alguna manera, se vuelve a fundir el metal. Esta es una fotografía del proceso, cómo se generan los cordones de suelda, y aquí podemos ver
cómo se derrite el metal y lo importante que es que se genere lo que hablábamos, un gas protector, que es este de aquí. Entonces vamos a identificar varios tipos de soldaduras, dentro de las cuales nosotros vamos como parte del trabajo a diferenciar estas dos que están subrayadas o coloreadas de color rojo. El SEMAW y el TIG, Tungsten Inert Gas. El trabajo va a ser describir y diferenciar estos dos procesos de soldadura. Aquí se adjunta una serie de documentos o links de videos tutoriales que explican todo este proceso para que ustedes tengan de base para su investigación. Esta información fue sacada del video, estos gráficos de aquí fueron sacados de un video muy interesante que se llama Fundamentals of Manual Shielding Arc Welding y es el link que se describe aquí abajo. Entonces, son 4 cosas que debemos recordar para un correcto soldado: longitud del arco, ángulo de aplicación del electrodo, calibración del transformador, es decir, la corriente, y velocidad del recorrido del electrodo. Entonces el trabajo consistirá en describir estos 4 puntos y cómo controlarlos en obra para tener un correcto trabajo de cordones de suelda. Uno de los problemas fuertes de la soldadura es el que se produce un socavado. Al no hacer una correcta soldadura, vas a derretir el metal base y generar este socavado. Esto es una mala práctica. Luego hay otra mala práctica que es el solapamiento. Es que no haya una fusión efectiva entre la suelda y el metal base, lo que en inglés se llama overlap. Otra es generar bolsas de gases y una porosidad en la suelda. Aquí podemos ver la apariencia de una suelda correcta. Los cordones de suelda son uniformes y existe una buena fusión y penetración, como vemos en esta sección. Aquí vemos la apariencia de una soldadura incorrecta. Y acá a la derecha tenemos la descripción del por qué se pueden dar estas malas prácticas. Puede ser cuando el arco es muy largo, genera un cordón de suelda irregular con poca profundidad. Si por el contrario el arco es muy corto, el cordón de suelda tiene un espesor muy alto y hay una fusión pobre. Todo esto ustedes van a encontrar en este manual de Indura que ustedes se pueden bajar en PDF del internet. Y aquí tenemos varios tipos de unión, la descripción de varios tipos de unión, tipos de soldadura, dependiendo de los tipos de uniones del metal base, los defectos, causas probables y recomendaciones. Y por último, es bueno tener en cuenta la norma ecuatoriana de construcción, que es lo que dice con respecto a la aplicación de los metales y los procesos de soldadura. Actualmente, y para finalizar, quería indicarles la alternativa de la estructura metálica sin suelda, que es el steel frame. Lo que nosotros o la gente que trabaja en steel frame llama, a diferencia de la soldadura, el steel frame, que se lo llama metal negro, trabaja con soldadura, el acero eh, normal. La alternativa es trabajar con steel framing. ¿Qué es el steel framing? Es un sistema constructivo que reemplaza a estructuras tradicionales de mampostería o de hormigón por paneles formados con perfiles de acero galvanizado. O sea, la diferencia es trabajar con perfiles de acero, igual es acero,
pero galvanizado y liviano. ¿Qué quiere decir liviano? Con espesores mínimos, bajo los 2 milímetros. Entonces, estos son perfiles metálicos de bajo calibre y galvanizados. Y estos se unen mediante tornillos autorroscantes. No hay la aplicación de sueldas en estos metales, ¿no? Estos metales también tendrán eh, los mismos ejercicios de laboratorio, igual que esto es un acero, es lo mismo. Entonces simplemente la descripción del steel framing. Básicamente el steel framing tiene dos perfiles, el G y el C. El G para montantes, vigas, dinteles y el C para soleras, cenefas y refuerzos de secciones compuestas. Como dice el nombre, el 1 es un perfil resistente, el G, al tener una ala adicional o un labio adicional, y las U son perfiles de vinculación. Entonces básicamente lo que voy a tener es arriba una C, abajo una C y unos parámetros verticales en G. Es decir, las soleras y los montantes. Con esto hemos hecho un recorrido de los diferentes tipos de acero, sus propiedades, el uso del acero con suelda y el uso del acero galvanizado en steel frame sin suelda. Con esto tenemos las bases para comenzar nuestro trabajo de investigación sobre los ensayos de laboratorio que hay que hacer para los diferentes métodos constructivos, sea steel frame o acero negro.